Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En el nombre de Dios, el compasivo y misericordioso. Estamos a punto de aniversario, otro aniversario de la revolución islámica en Irán. Ya son casi pasaron 43 años desde 1979, la revolución islámica de Irán, donde según el dicho del Imam Khomeini, rahmatullah alayh, era la explotación de la luz en el mundo oscuro actual, donde veamos la oscuridad de la ignorancia ha aumentado y se aumenta cada rato. Y esta revolución ha dado los frutos, aunque muchos enemigos de la humanidad y de las religiones no pueden soportar esto. Pero esa lucha ha nacido desde el inicio de la creación, donde Satanás no pudo soportar que había un ser humano que muestra el camino y guía al resto de los seres humanos hacia el camino de Dios Altísimo. Justo con la llegada de la revolución islámica de Irán, Imam Khomeini, rahmatullah alayh, que en paz descansa, él trajo un método nuevo para gobernar a los pueblos con base de la justicia, igualdad, hermandad, paz y un bienestar social para todos. Y alhamdulillah, gracias a Dios, ha logrado muchos pasos y obviamente tiene muchos pasos para llegar a la meta que tuvieron. Es bonito conocer esta esta revolución con raíces claras, donde desafortunadamente hoy día los medios de comunicación están intentando de tergiversar ese camino. Y ese camino es bien claro de la belleza de la naturaleza del ser humano, donde busca la belleza de hermandad y unidad entre todos los pueblos, pero los faraones y las monarquías y los poderes del mundo quieren controlar todo y obviamente aprovechar los recursos del ser humano para un grupo específico. Y eso era donde empezó el choque. Y hay un libro que recién dio a conocer en el mundo latino y hispanohablantes, que se llama Raíces de la Revolución Islámica de Irán, que yo creo que es bueno conocer ese libro. Existe Alfaro lo publicó y ustedes pueden encontrarlo, el PDF, en la página de Alfaro. Yo les invito a los que quieren conocer la realidad de la revolución islámica, de que conozcan y estudian la vida del Imam Khomeini como el líder de esta revolución y el líder actual, Ayatollah Khamenei, que es el buen sucesor del camino de Imam Khomeini. Con esos dos ejemplos es suficiente de conocer cómo era el modelo de la revolución islámica de Irán. Y estamos obviamente en el santuario del Imam Rida, donde es el ejemplo más brillante de la humanidad, donde el ser humano puede encontrar un ejemplo verdadero, donde Dios manda para la humanidad. Así que pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala, el altísimo Dios de todos nosotros, que nos bendiga y que nos muestra el camino que Él nos ha dado para poder seguir en este camino recto hacia el paraíso eterno. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.